bienvenidas a esta charla, a este, podríamos decir, un espacio de reflexión o esta mesa redonda titulada Espiritualidad social cuando el amor se hace acción. Esta charla se sitúa en el contexto de la promoción de la FTI, de la formación transpersonal integrativa, avalada por Claudio Naranjo y también por Eurotas, que es la Asociación Europea, la Asociación Europea Transpersonal. Yo soy Tony Aguilar, el director del Cercle de Conciencia y de la formación transpersonal integrativa. Estoy especialmente conmovido, emocionado por el encuentro de hoy, debido a que comparto con los invitados una profunda amistad y que ya viene de la infancia. Imaginaros, compartimos ya los años del colegio y que esta cercanía, esta intimidad, la hemos podido ir conservando a lo largo de nuestras vidas, compartiendo pues, las inquietudes y también esta búsqueda de autoconocimiento. Esta charla se inspira en dos personas, en dos mentores, que para nosotros han representado guías, acompañamiento y maestría. Primero de todos presento a Tony Cruells, un gran teólogo, ya fallecido, que en nuestra adolescencia, y miraros en la adolescencia, con todo lo convulso que es este periodo de vida tan vital, supo plantar la semilla de una espiritualidad encarnada en todos nosotros. Tuvimos la suerte de poder acompañarlo en sus momentos finales, en su etapa final, y nos dejó un comentario que aún resuena en nuestros corazones. Él dijo, de lo único que me arrepiento es de no haber sido aún más radical. Evidentemente se refería en todo su compromiso y toda la coherencia en su vida de espiritualidad. La segunda persona que ha representado para nosotros una verdadera influencia en nuestras vidas ha sido Claudio Naranjo, muchos de vosotros ya lo conocéis, el psiquiatra chileno que tanto nos ha enseñado sobre espiritualidad. Él le explicaba como un viaje, como una metamorfosis, como un viaje transformador, desde la parte más egoica, lo que podríamos decir como más defensiva, más hambrienta de amor, hasta esta parte más esencial, esa parte más genuina en la que aparecen valores espirituales, ¿no? Tales como las virtudes que conocemos, la inocencia, la ecuanimidad, la humildad y también valores como la compasión y, por supuesto, la capacidad de amor, que él lo explicaba en esa triple versión. Por una parte, el amor admirativo, que se entiende como la capacidad que tenemos los seres humanos de realmente inclinarnos, bajar la cabeza ante algo que es más grande que nosotros. Llámale Dios, o la fuente, Alá o el principio transpersonal. Por otra parte, también nos hablaba del amor benévolo, que es el amor al prójimo, ese amor aparentemente tan cristiano y que tiene que ver con resonar con el sufrimiento del otro y en su versión más profunda con la compasión. Y por último, también hablaba del amor erótico, que es el amor instintivo, es el amor del niño interior que es espontáneo, que quiere jugar con la vida y que busca el placer. También Claudio denunció la pérdida de estos valores espirituales en los que él nombraba como la agonía del patriarcado, ¿no? Este sistema que se hunde como un navío obsoleto, y proponía que tanto en la educación como en las escuelas de terapia se enseñara por encima de todo las competencias existenciales, más que todo el saber tecnológico que muchas veces se convierte en algo mecánico y en una repetición de frases o de textos. Para acabar esta introducción, a mí me gustaría, os propongo una frase, voy a leer una frase de Claudio Naranjo que abra el debate sobre espiritualidad social. Claudio escribió, 20 siglos de convivencia de diversas religiones no han sido suficientes ni para hacernos santos ni para tener una sociedad menos violenta. De ahí, de esta frase, se desprende esta necesidad de una responsabilidad, de una implicación, de un cuestionamiento de qué es esto de la espiritualidad social. En la presentación, para mí, entre todos los invitados que tenemos hoy,
hay una cosa en común, que es la gran implicación tanto a nivel social, pero es a nivel social, pero desde un punto de vista de profunda espiritualidad. El primer invitado, vamos con Josep María Jansá, es médico, epidemiólogo, especialista en medicina preventiva y salud pública. También ha trabajado en el sector tanto en organismos nacionales como internacionales, más de 15 años en el prestigioso Instituto Karolingia en Estocolmo. Ha estado presente en conflictos bélicos, en campos de refugiados, tanto en la guerra de Bosnia como en la guerra de los Grandes Lagos entre Ruanda y Congo. Ha participado en trabajos de investigación y control de brotes de ébola, de fiebre amarilla y de polio a través de la eh, OMS y de la Unión Europea. Es terapeuta TCI, corporal integrativo y también transpersonal, y ha realizado el proceso SAT de Claudio Naranjo. Es coordinador de los trabajos sobre espiritualidad encarnada en la formación transpersonal integrativa. Y para mí, Josep María es una verdadera, yo diría casi obsesiva, una verdadera vocación de ayuda en situaciones realmente difíciles. El siguiente invitado, Francesc Roma, es pedagogo, terapeuta gestal y también poeta. Es especialista en la organización escolar, pedagogía terapéutica y educación ambiental. Ha realizado el proceso SAT de Claudio Naranjo y ha trabajado con personas con discapacidad y en temas de educación ambiental principalmente. Para mí, Francesc ha desarrollado una sensibilidad muy fina en los cuidados de los entornos de la naturaleza para el uso y disfrute de poblaciones con menos acceso al medio natural. Y por último tenemos a Carla Riera, que es sociólogo, terapeuta gestal, también integrativo, y ha realizado el programa SAT de Claudio Granado. Durante muchos años ha trabajado en programas de inclusión social con personas con discapacidad y diversidad funcional. También ha trabajado en programas de lucha contra la exclusión social en diversos barrios y zonas con metodologías de trabajo comunitario. También ha trabajado en la cooperación al desarrollo en diversos países del mundo y en actividades de solidaridad internacional en Brasil, en Palestina y en Kurdistán. Eh, Me acuerdo también que Carlas, hubo un intento de tesina sobre la compasión, un valor transpersonal muy profundo en la terapia Gestalt. Se atrevió a poder investigar sobre qué pasaba en la compasión en el medio de una terapia como es la terapia Gestalt. Yo destaco su vocación de implicación social y también desde una perspectiva horizontal. Vamos con el turno de preguntas y bueno, la primera que se me ocurre tiene que ver, cuál, por supuesto, con cuáles son para vosotros los valores espirituales a implementar en lo social. ¿Cuáles son los valores que vosotros de alguna manera ya estáis familiarizados y que estáis implementando en vuestro día a día o a lo mejor en la progresión que habéis tenido a lo largo de vuestra vida? Esta primera pregunta, quizá Carlas, podrías empezar. Molt bona nit a tots i a totes, molt bona nit a tothom. Gràcies, Toni, per la teva presentació. Tal como Tony ya nos ha anunciado inicialmente, atendiendo a la dimensión internacional de este encuentro, de esta conferencia, hablaremos en castellano. Y lo primero que quiero es saludaros a todos y a todas. También agradecer la oportunidad de compartir este debate, esta reflexión y este aprendizaje mutuo y recíproco con todas las personas asistentes. Y también, como decía Tony, mi alegría, mi emoción por poder compartir también este diálogo pues, con mis queridos amigos Tony, Josep María, Francesc, que ya son muchos años de compartir experiencia, amistad y apoyo mutuo. Y para mí, pues también es una felicidad poder compartir con vosotros este diálogo y este encuentro. Bien, en relación a la primera pregunta que nos planteaba Tony, yo quiero hacer dos citas. Una, la de Gandhi, que para mí siempre ha sido una referencia y un camino a seguir en el terreno espiritual y también en el terreno político. Y hay una frase histórica de Gandhi que se ha convertido en una frase histórica, y él decía siempre que cada uno debe ser o debería ser
en su vida cotidiana aquello que quiere alcanzar para todo el mundo y para toda la colectividad. Él siempre decía, sé tú en tu vida cotidiana un ejemplo de aquello que quieres cambiar en el mundo, que quieres transformar en el mundo. Un principio de congruencia y de coherencia. Por tanto, él no planteaba nada a nivel de cambio social y político que él no fuera el primero en pedirse a sí mismo y en practicar en su vida comunitaria, desde lo más íntimo a lo más político y lo más público. Y después, la otra cita que quiero hacer es un momento que hace muchos años compartimos con Pere Casals, otro compañero de nuestro equipo, de nuestro grupo. Hace muchos años, éramos muy jóvenes, fuimos a Santa María del Mar, a la Catedral del Mar en Barcelona, a ver y a escuchar una conferencia de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo de la liberación brasileño. La teología de la liberación fue un movimiento cristiano, después fuertemente, muy reprimido por la Iglesia Católica y también por Estados Unidos, porque en una síntesis, en un encuentro entre cristianismo y marxismo, fue un germen que contribuyó a activar muchos movimientos de liberación, movimientos sociales y políticos de liberación en toda América del Sur, en toda América Latina. La teología de la liberación era una propuesta desde el cristianismo para luchar contra la desigualdad, contra la injusticia, contra el imperialismo, en la defensa de los pueblos de Sudamérica, de Latinoamérica y también en la defensa de la liberación social, que fue una corriente, una tradición que se extendió durante muchos años después por todo el mundo como una referencia. Bien, en esa conferencia, que nunca olvido, Leonardo Boff, que fue también muy represaliado por el Vaticano, siempre decía que la razón central y para él casi única de existir del cristianismo era el trabajo para y con los pobres, que eso era lo único que daba sentido a la razón de ser del cristianismo y que para él no había camino religioso, ni camino espiritual, ni experiencia espiritual que no estuviera orientada a el cuidado del otro, de la otra, y a la lucha por la igualdad. En ese sentido, que hoy compartíamos cuando nos reuníamos preparando por última vez esta conferencia antes de encontrarnos con vosotros, Tony nombraba la tradición del Bodhisattva como esa tradición en el budismo que afirma que el proceso de liberación, de salvación, de iluminación solo tiene sentido si además es el para ti, es para los demás. Y que no hay liberación si no es liberación colectiva. Bueno, Leonardo Boff, desde otra tradición, nos decía lo mismo. Decía, no hay evolución, no hay salvación, esa idea cristiana de la salvación, no hay trascendencia, si no es colectiva, es una ilusión, es un autoengaño pretender que yo, con una práctica individual ensimismada y solo dedicada a mí mismo, voy a avanzar o voy a progresar en un camino transpersonal o espiritual. Eso solo sucederá si convierto esto en una experiencia de amor, de compasión, de solidaridad para y con las otras personas, acompañando, apoyando, luchando para que exista una sociedad más igual y más justa en que todas las personas tengan el mismo derecho y la misma oportunidad para desarrollar todo su potencial y todo su ser para un desarrollo humano colectivo. Pues bien, para mí esta es la experiencia que quiero compartir inicialmente en esta intervención desde lo que para mí ha siempre sido una búsqueda, una investigación y una práctica compartida con vosotros de buscar el encuentro entre lo que es el desarrollo personal, la evolución personal individual y la evolución social y colectiva, la interacción, la interdependencia entre el cambio social y el cambio personal. Para mí esta es una inquietud que me está orientando en toda mi vida, en el terreno de la investigación y también en el terreno de la práctica. Muchas gracias, Carlos. Qué interesante, ¿no? Estás hablando de inclusión y a mí me hace recordar, ahora, hace unos meses, un par de meses estuvimos en el Congreso de Eurotas, esta asociación europea, y me encantó y me impactó uno de los ponentes, Román Gonzalvo, que es un psicólogo transpersonal, que precisamente hablaba de ese valor que tiene que ver con la inclusividad y hizo un experimento que yo pensé, ¡guau! ¡Qué valentía!
él se puso 4 días en Madrid con lo sin techo, es decir, sin nada, iba a comer bueno, comía de lo que le daban de las limosnas, que él nos hablaba de la vergüenza que pasó, pero también de los valores transpersonales que iban surgiendo en el sentido de compartir, en el sentido también de la libertad que era no tener que deber nada a nadie, vivir solo de lo que bueno, se puede vivir en la calle, decía, ¿no? Iba a los comedores públicos y todo esto, pero me encantó, digamos, esta radicalidad que a veces pensamos en lo transpersonal, que transpersonal no significa más que espiritual, como unos valores de élite, ¿no? Y en realidad la espiritualidad tiene que ver, como tú decías, qué hacemos cuando estamos delante de un pobre o qué hacemos delante de personas que no tienen techo o personas que realmente tienen toda una temática psicopatológica mental, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte compasiva? Pues ya ha salido, ¿no? Esta parte de la inclusión. José María, ¿qué dices? Bueno, primero digo bona nit a tothom y también gracias por estar aquí y por tener la oportunidad de compartir este espacio entre todas y entre todos. Para mí el reto básico, el reto esencial en la espiritualidad social parte de la coherencia y la consecuencia entre lo que hacemos a nivel interno y lo que expresamos a nivel externo, ¿no? Esa línea de continuidad que muestre que somos la misma persona cuando hacemos un trabajo personal e íntimo y cuando lo estamos haciendo con demás personas, sean las del círculo inmediato que conocemos, sean personas que quizá ni tan solo conocemos, pero a las que intentamos llegar a través de algunas acciones o de algunos actos. Más allá también de intervenciones concretas que podemos hacer con organizaciones. Siguiendo con esto y al hilo también de lo que comentaban Carlas y Tony, y en la medida en que estamos en un ambiente o en un ámbito del trabajo transpersonal, lo que en primer lugar es muy importante es que cuando hablamos de espiritualidad, y en ese caso de espiritualidad social, es que vamos más allá de las prácticas íntimas, vamos más allá de lo que es la meditación y el contacto con nosotros mismos, esencial para poder luego compartir, pero que debemos trascender, debemos dar ese paso para ir más allá. Y en ese sentido también citando a Roger Walsh y a Frances Bauch en su análisis de psicologías comparadas, ¿no? Ellos plantean que el término transpersonal en sí mismo afecta a la conciencia y a una extensión de la identidad que va más allá de la individualidad y de la personalidad. Y en buena medida de eso se trata cuando hablamos de psicología social. No hablamos de algo etéreo, no hablamos de caridad. Repito lo que he comentado antes, ¿no? Hablamos de ser coherentes y de ser consecuentes, ¿no? En definitiva, se trata pues de que el universo por el universo, la conciencia por la conciencia, más allá del espacio y del tiempo, y eso es algo, por ejemplo, a lo que hace también referencia el budismo mahayana, el taoísmo o el sufismo, ¿no? Prácticas que nos conducen a esa expresión práctica aterrizada en el día a día de ese trabajo personal que se transforma en un trabajo social, ¿no? Bueno, son algunas ideas para intentar también enmarcar y encuadrar eso de lo que estamos hablando. Gracias, José María. Y vamos, Francesc, ¿cómo lo ves? ¿Cómo tienes qué valores son los que más resaltarías y cómo los implementas? Eh, bueno, gracias también por invitarme. A mí me da un poco de vergüenza porque yo solo sabré hablar de mí, sin mucha referencia, pero encantado también de poderlo compartir. Eh, mm, yo podría decir que llego a la espiritualidad un poco desde el miedo, desde mi propio carácter.
Yo tengo 65 y hace poco supe que durante las inundaciones del año 62, aquí en el Vallès, donde murió mucha gente, en Sabadell, en Tarrasa, yo estuve presente durante la inundación y viví el agobio y el miedo y la solidaridad de mi familia y de los vecinos del pueblo. La verdad es que yo siempre he tenido miedo a las tormentas. Si no miedo, he estado pendiente de las tormentas. Yo soy de los que cuento cuando veo un relámpago, cuento hasta que suena el trueno para saber si la tormenta va o viene. Supe que este miedo me viene de esta pronta infancia en que viví eso. Pero lo que también es cierto es que durante muchos años he ido desarrollando un acercamiento al entorno natural con la conciencia de que ese agua que puede bajar torrentosa es la misma agua que nos alimenta, que nos da de beber, y es un ciclo de naturaleza, hasta el punto de que me siento internamente, física y espiritualmente tan agua como la del torrente, la del río y la del mar. Y eso me ha llevado al respeto por la naturaleza, al conocimiento de cómo son los ciclos de vida y el equilibrio de los ecosistemas que sustentan la vida y cómo trabajar de forma cooperativa, porque ya os decía, se ayudaron entre los vecinos que no se conocían para salvarse de la inundación. Con lo cual, ese enganche desde el miedo hacia el conocimiento y hacia la vivencia de que nos salvamos si nos ayudamos y si comprendemos y respetamos el entorno que nos une, que nos da la vida, ¿no? Empezaría por ahí. ¿Qué te parece, Tony? Gracias, Francesc, que has incorporado el respeto por la naturaleza tan importante, ¿no? Y la cooperación y la solidaridad como valores realmente transpersonales. Se me ocurría ahora haceros una pregunta a cada uno. Carlas, ¿qué consideras en relación a lo que es el cambio personal y el cambio social? ¿Cómo están interrelacionados y también, digamos, y cómo se sustentan en los valores espirituales? Gracias, Tony. Bueno, me gusta mucho escucharos. Siento, la verdad, mucha sintonía y sincronicidad con todo lo que estáis planteando y también con ganas después de poder debatir, dialogar con todas las personas que están ahora siguiendo esta conferencia. Bueno, para mí se trata de una espiritualidad que trasciende el ego y sobre todo el egocentrismo para ponerse al servicio del bien común. Y por tanto, una espiritualidad muy práctica que se manifiesta a través de las obras, ¿no? Aquella frase célebre también de por sus obras les conoceréis, ¿no? Em, como algo que es una referencia fundamental. Es una experiencia ciertamente transpersonal, como tú decías, porque nos lleva a salir de nuestro ego para formar parte de una transformación y de una evolución colectiva, social, comunitaria, global, mediante el amor, mediante la compasión y mediante la solidaridad, que es ese amor, esa compasión puesta en práctica, en acción, para em, cooperar, colaborar, facilitar el desarrollo humano de todas y todos. ¿Sí? Mm, También es cierto que esta evolución, como ahora mismo os decía, y para mí es importante remarcarlo, solamente puede ser verdaderamente libre y plena si es social, si es ecológica y, al contrario, para mí difícilmente habrá evolución espiritual si se basa exclusivamente en una experiencia individualista. Y siguiendo la radicalidad de Tony Cruells, de nuestro amigo y maestro compartido, yo planteo como propuesta, como hipótesis de reflexión, si es que puede haber
verdaderamente evolución espiritual, transpersonalidad, si no hay solidaridad? Yo creo que no, pero es una pregunta que quiero compartir. Ciertamente, verdaderamente, en el mundo capitalista, en el mundo liberal, neoliberal del capitalismo, como sabéis, lo que se predica básicamente es que el egoísmo es la base de la evolución, ¿no? Que si cada uno busca su interés individual, esa competencia entre intereses individuales nos hace evolucionar. Pero Francesc seguramente nos podrá explicar mejor que yo mismo que la visión ecológica dice todo lo contrario, evoluciona quien coopera, ¿no? Hay competencia, pero al final es la cooperación lo que marca la evolución, ¿no? Y si la evolución de la vida, del planeta, de la humanidad, es por cooperación y es también, incluso a nivel biológico, nuestra evolución y a nivel antropológico, nuestra evolución es colectiva, ¿sí? Se da a nivel colectivo pues la pretensión de que puede haber una evolución, un desarrollo humano basado en la individualidad y en un contexto capitalista, en el consumo, en el mercado de la espiritualidad, de la terapia, etcétera, etcétera, yo creo que es una ilusión y un autoengaño. Y desde luego, caminos espirituales hay muchos, caminos transpersonales hay muchos, pero para mí hay una práctica que es esa que nos decía Leonardo Boff en la Teología de la Liberación, que es el trabajo en la solidaridad, en esa evolución colectiva. Qué interesante reflexión, Carlas y Francesc, por alusión. Ah, sí, es verdad que la ley de la selva, el más fuerte gana, pero colectivamente ganamos cuando sabemos organizarnos, cuando sabemos tener compasión y tener cuidado del más pequeño, del más débil o del más anciano. Colectivamente evolucionamos a través de la cooperación, con conocimiento, inventando, con ensayo y error. Toda la evolución cultural es colectiva. Es interesante verlo así. También es verdad que todos los aspectos ecológicos nos dan esa unidad de entorno, de planeta, ¿no? Otro momento difícil para mí, que fue un incendio importante que hubo aquí en mi pueblo en el año 2003, 4.000 hectáreas, murieron 5 personas. Hubo mucha fuerza colectiva para intentar parar el incendio, al final las condiciones, etcétera. Pero también es verdad que para mí ese momento fue el momento de comprometerme para desarrollar una labor educativa en torno a los bosques y en torno a la bondad de los bosques como elemento nutricional y de salud y de paisaje, etcétera, ¿no? Y acabé organizando un espacio de educación ambiental desde ese compromiso, digamos, ¿no? Para mí la espiritualidad es que no la puedo entender si no es social. Cuando estos días pensaba, ¿no? Incluso las monjas de clausura hacen mermelada para endulzar la vida de los demás, por ejemplo, ¿no? Incluso las personas que se cierran más acaban haciendo cosas incluso el ermitaño para mí tiene una función social, una función de espejo, de faro, ¿no? Aunque él no la cultive, pero para los demás yo creo que la tiene. Es decir, no, me cuesta entender una espiritual y una social. Y para acabar, eh, una anécdota nuestra, cuando teníamos 15 o 16 años y formábamos parte de esa comunidad cristiana que nuestro querido teólogo Tony nos quería que profundizáramos mucho en la teología y que nosotros decidimos que queríamos hacer algo práctico. Y muchos de nosotros nos apuntamos a un centro de tiempo libre de niños y niñas con discapacidad física. Y ahí estuvimos metidos unos cuantos años, ¿no? Y gozamos, ¿no? De ese servicio para con los niños y además algunos, especialmente a mí, me dio inicio de otra capacidad profesional posterior, ¿no? Es decir, tenemos esta vivencia, ¿no, amigos, ¿no? De profundizar en lo social a través de hechos concretos. Gracias, Francesc. Qué buen ejemplo de implicación
y también de eso que decía Machado, hacer de las heridas miel, ¿no? Como de un susto tú automáticamente lo conviertes en una implicación, ¿no? Y esto que se dice a veces en terapia y se dice mucho, ¿no? De, ostras, la maduración en el proceso terapéutico tiene que ver con que la cicatrización del proceso resulta que puede ayudar a los otros. Y también has hablado de un tema, claro, la ley de la selva, pero claro, en el sistema patriarcal, ya lo comentaba Claudio, ¿no? Fíjate dónde nos ha llevado, ¿no? A mí me gustaría que, Josep María, si pudieras decir algo, ¿no? Tú que has estado en guerras y que personalmente yo siempre te veo que estás en conflictos, ¿no? Intentando ayudar, ¿no? ¿Cómo ves toda esta cuestión del patriarcado que se está hundiendo, pero que parece que estamos a punto de acabar con los recursos, con el tema del cambio climático, si se habla de la Tercera Guerra Mundial, o sea, estos valores sí, sí, de la ley de la selva, cuando vemos a ciertos políticos de los grandes países y naciones, cómo discuten, dices, pero Dios mío, estamos a este nivel, ¿no? De a ver quién la tiene más grande o cosas de este tipo. ¿Qué piensas, Josep María, con tu perspectiva, digamos, internacional de eso? Bien, cuando hablamos de la sociedad, del mundo en el que vivimos, ¿no? Este mundo del siglo XXI, es cierto, y yo creo que muchas y muchos de los que estamos aquí lo pensamos, lo comentamos algunas veces, de esa percepción o esa sensación del final de un ciclo, ¿no? Hay algo que está llegando a un límite por determinadas circunstancias y en ese algo debemos ver cómo podemos posicionarnos, ¿no? Ese trabajo, todas las personas que estamos aquí hoy en esa charla, estamos aquí porque hemos decidido tomar un compromiso en ir más allá de nuestro día a día, en hacer algo para cambiar algo en nosotras y en nosotros que nos parece que nos puede hacer mejores personas, ¿no? Sea cual sea la forma en la que lo estamos planteando. Si esa transformación individual, personal, que nos cuesta trabajo, que nos cuesta dinero, que nos cuesta tiempo, somos capaces también de poderla convertir en un núcleo de cambio, en generar una dinámica, sea cual sea el efecto final, ahí estaremos intentando hacer algo para que ese fin de ciclo pueda terminar quizá de otra manera. Es cierto, y lo discutimos no hace mucho en la formación Gestalt con Carlas, ¿no? Que cuando nos interpelamos directamente sobre qué está ocurriendo en el conflicto de Gaza, en la guerra de Sudán, en la guerra de Ucrania y en otras tantas guerras, ahí se nos generan diversos efectos personales, ¿no? Sensaciones de impotencia, de rabia, de nihilismo, de abandono, pero en definitiva siempre se trata de ver qué es aquello, por pequeño que sea, que podemos hacer para modificar algo, quizá en nuestro entorno. Quizá no llegaremos a salvar a, a nadie del próximo bombardeo que saldrá desde Israel hacia la Franja de Gaza, ni tampoco aliviaremos el dolor en la guerra del Sudán. Pero esa voluntad de cambio, esa meditación, como se hace en entornos budistas, de dedicar el mérito a alguien que no está presente, esa dedicación del mérito que parte de nuestra transformación personal es quizá la herramienta que tenemos más a mano para poder intentar influir en ese cambio, ¿no? También recuerdo, aquí estamos todos recordando y tiene que ver con el carnet de identidad, ¿no? Pero recuerdo hace muchos años hablando de cooperación internacional y de proyectos de solidaridad, había un debate y al final del debate era mantenerse en el barco o bajar del barco, queriendo decir, si todo lo que estamos haciendo sirve para que las cosas sigan como están o no sirve, digámoslo de otra forma, para modificar lo que está ocurriendo, vale la pena seguir intentándolo. Y ahí se puso también el ejemplo de la gota de agua, ¿no? Que la gota de agua no hace océano,
pero sin todas las gotas de agua no habría el océano, ¿no? Y en ese sentido la conclusión era que a pesar de los pesares, a pesar de las limitaciones y de las frustraciones, sigue valiendo la pena en el mundo actual del siglo XXI y probablemente en el siglo XXII, si las cosas siguen por ahí, pues seguirá valiendo la pena que trabajemos en lo personal, en lo transpersonal, en lo espiritual a nivel individual, pensando también en esa transformación colectiva social de lo más cercano hasta lo más lejano. Y vuelvo a poner el ejemplo de antes, ¿no? Esa dedicación del mérito a todos los seres, y todos los seres incluyen todos los seres. Gracias, José María, por esta intervención que nos da una gota de esperanza, ¿no? Parece que hay una frase como si el futuro existe, tiene que ver con la implementación y el cultivo de estos valores espirituales de los que estamos hablando y de un compromiso personal. Pero es cierto que, por ejemplo, yo me acuerdo en el confinamiento ya se hablaba de cómo socialmente vamos a cambiar la competencia por la cooperación, cómo el consumismo, la gente se ha dado cuenta que no es necesario tanto consumismo. O sea, es decir, realmente yo a veces hago el paralelismo que el confinamiento es como un retiro de meditación obligatorio, ¿no? Y que realmente a muchas personas a unas les metió en crisis y a otras les abrió a estos valores espirituales. Pero qué difícil somos los seres humanos en el sentido que después no cambiaron tanto las cosas, ¿no? Sí que cambió algo, pero no tanto. ¿Qué piensas, Carlas, de todos esto que estamos hablando a nivel social y a nivel de futuro también? Mira, y ahora os escuchaba y pensaba también a partir de mi experiencia que en esta parte de mi vida dedicada a la investigación e intentar la praxis de ese punto de intersección entre el cambio social y el cambio personal, son dos mundos que se dan la espalda, incluso que se enfrentan el uno al otro muy habitualmente. Cosa que creo que no ayuda, que es muy negativa, digamos, para la evolución social y personal. Mi experiencia en el campo social y político es la de un desprecio, menosprecio hacia la experiencia transpersonal o espiritual o terapéutica, considerando, a veces no sin razón, que es una práctica que nos lleva al individualismo, al aislamiento, a lo que decía antes, ¿no? De algo que es muy cómodo para el capitalismo y para los poderosos, ¿no? Y para los ricos, que es, mira, cada uno ahí entretenido individualistamente en buscar su liberación consumiendo productos, ¿no? Del mercado espiritual o del mercado terapéutico sin enfrentar las causas sociales, económicas o culturales, por ejemplo, de los problemas de salud mental, ¿no? Bueno, eh, por tanto, no sin razón, en el campo social y político hay un menosprecio, una desvalorización, una crítica muy severa hacia lo transpersonal o lo espiritual o hacia la búsqueda de esta trascendencia, considerando que si se alcanzan los cambios sociales y políticos, ya de ahí, de forma automática, natural, se derivará una evolución personal y humana, ¿no? Después vemos que la experiencia no es así o que la práctica no acaba de confirmar esta idea inicial, ¿no? Pero cuando te vas al campo de lo terapéutico, de lo espiritual, pasa un poco lo mismo, ¿no? También se dice, no, no, lo social, lo político no sirve de nada porque después ya vemos qué pasa. El único camino es individual, ¿no? Y hay un desprecio hacia lo comunitario, lo social o lo político, ¿no? Y claro, yo pienso, por cada paso que se da en un proceso de evolución pretendidamente individual o personal, pues ya vemos, ¿no? De pronto, de un golpe, ¿no? Se liquida la vida de miles o de cientos de miles de personas no muy cerca de nosotros, ¿no? Con lo cual, la desproporción es tan abismal, ¿no? Que es difícil pensar que realmente un proceso individualista de liberación pueda generar una evolución colectiva por sí mismo. Por tanto, a mí me parece que lo que se trata es cada uno en su vida, en su cotidianidad, según sus opciones, según sus posibilidades y capacidades, de intentar tomar eh, este camino de síntesis, de encuentro de estas dos experiencias, de estos dos enfoques, ¿no? Una experiencia espiritual solidaria o una experiencia social y política que no olvide
la dimensión personal. Porque además yo, dejando a otro nivel lo que sería la experiencia religiosa de todo lo que estamos hablando, yo creo que probablemente la espiritualidad como experiencia psicológica, ¿no? Como experiencia subjetiva, yo creo que es una dimensión, es una capacidad de la materia. Em, yo creo que esto en la cultura china se explica muy bien, que no hay una separación de lo material y lo espiritual, sino que lo espiritual es una capacidad, una dimensión, una característica también de lo material y por tanto una capacidad de nuestro cerebro. Sería la espiritualidad, la transpersonalidad, una capacidad de nuestro cerebro de percibir lo del inconsciente colectivo de Jung o de Karen Horney, ¿no? O la capacidad de nuestro cerebro de percibir nuestra pertenencia a algo común, incluido el planeta, la humanidad, algo colectivo, algo más grande, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trata es de prácticas, de metodologías, de acciones cotidianas, personales, colectivas, que permitan desarrollar en la práctica esa capacidad espiritual del cerebro en este sentido, ¿no? Esta capacidad de conectar con el inconsciente colectivo, con la comunidad, con la evolución colectiva, con la naturaleza, ¿no? Con este sentido de pertenencia, ¿no? De que yo soy una parte de algo que es mucho más grande, que me da mucho y a la que yo solidariamente y humildemente contribuyo también. Qué buen aporte. Es interesante cómo todo va hacia la implementación y la práctica. Para mí es claro que un trabajo de conciencia y el trabajo de maduración y de proceso terapéutico o proceso espiritualizante es un trabajo de aumento o de incrementar o de ampliar la conciencia. Y en más tarde o más temprano, si realmente es genuino, evidentemente que cambia el entorno porque ya estás cambiando tú, pero hay una implicación social, hay una implicación comunitaria, ¿no? Como comenta Paula también, Paula Ferreira, en el chat, que lo comunitario y en la cosmovisión andina tiene mucha importancia y la organización económica también, ¿no? ¿Cómo? Si precisamente la parte económica es la que más dentro del patriarcado ha hecho daño. Josep María, ¿qué piensas de esto que estamos hablando? Pienso que sí, que no, que sí, que estamos de acuerdo y que estamos en sintonía, ¿no? Y aprovecharé quizá para comentar algo que a lo mejor puede venir más tarde, pero a veces el rechazo que tenemos o que hay en la sociedad del siglo XXI a la espiritualidad, el rechazo o la ignorancia o el desconocimiento, es porque estamos también en una dinámica del péndulo, ¿no? Se ha pasado de una sociedad estrictamente religiosa, pero religiosa desde una visión de lo rancio, de lo restrictivo, de lo punitivo, que ha hecho que las personas, al alejarse de ese aspecto religioso, de algún modo se han desvinculado o creemos habernos desvinculado de ese aspecto espiritual que, como decía Carlas, no podemos desvincularnos porque es una dimensión inherente a nuestra esencia. El reto se trata de que la conozcamos, la identifiquemos y nos identifiquemos con ella y podamos poner en práctica de un modo coherente lo que a nivel interno estamos descubriendo, ¿no? Yo insisto una y otra vez en el reto, ¿no? Porque sería también muy contradictorio que, por ejemplo, saliendo de esta charla, tuviéramos la oportunidad de encontrarnos con alguien que necesitara algún tipo de ayuda y dijéramos, bueno, no, ahora no porque estoy reflexionando sobre la espiritualidad, ¿no? Que es una de las grandes contradicciones a las que probablemente nos enfrentamos en el día a día y que es una de la ecuación, una de las ecuaciones que debemos intentar resolver de un modo práctico y de un modo pragmático, ¿no? ¿Cómo no quedarnos en el discurso, en la teorización, en el hablar por el hablar, sino
que nos pongamos en acción, pero en acción que tampoco sea el hacer por el hacer, sino encontrar ese puente, ese vínculo entre la toma de conciencia y la transformación personal hacia la práctica operativa en lo colectivo, ¿no? Que es algo de lo que hemos ido hablando, y también superar nuestras propias contradicciones. Superarlas, que no quiere decir superarlas definitivamente, ¿no? Porque yo creo que retos y oportunidades de exponer o de trabajar nuestro aspecto de espiritualidad social los tenemos cada día, en múltiples ocasiones, cerca o quizá no tan cerca, ¿no? El reto es saber hacerlo, y si no lo hemos hecho, saber cómo hacerlo la próxima vez un poco mejor que esta, evitando también los autofustigamientos, las culpabilidades, etcétera, ¿no? Es un trabajo que no termina, ¿no? Igual que el transpersonal. Empezamos a caminar y es un camino hacia el infinito, ¿no? Hacia el final, hacia lo trascendente, ¿no? Y en la medida en que más y mejor caminemos con, es decir, acompañados de, mejor será también y mayor el impacto y el resultado que podremos obtener. Gracias, José María. Claro, porque cuando decimos lo trascendente, ¿pero qué es lo trascendente? A mí me gusta mucho eh, una definición de que si lo ponemos en términos fáciles, cuando vamos abriendo el corazón, cuando vamos digamos, ampliando la conciencia, llega un momento que evidentemente tocamos con todas las defensas del corazón y cuando se van deshaciendo encontramos valores como ser capaces de sentirnos vulnerables, ser capaces de estar delante del otro, digamos, como sin defensas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que estamos bien adentro de nosotros, ¿no? Y que para mí es un valor muy transpersonal, como es el alma el que, el que es capaz de estar tranquila consigo mismo. Es un nivel en que los demonios, nos hemos hecho amigos de los demonios y los ángeles, ¿no? Hay como un cierto equilibrio y ahí es donde empiezan el tema de las virtudes. Estamos sí, a unos 10 minutitos de acabar por lo menos esta mesa redonda, pero quiero que sea interactiva, queremos que sea interactiva, así que los que estáis escuchando y queráis hacer alguna pregunta, y mejor si la hacéis directamente a uno de los contertulios. Pero para ir acabando, a mí me gustaría, Francesc, que pudieras poner el acento en, para ti, ¿qué es lo que te inspiró a realizar estos proyectos en que has participado? Um, yo lo resumiría con otra anécdota. Soy padre de 2 hijas y cuando mi hija mayor pues debería tener 7 u 8 años, me preguntó si yo creía en Dios. Claro, somos de una cultura católica, pero no practicante. Mi hija oía a sus abuelas hablar de Dios, pero no a mí. Y un día, cuando las acostaba y les contaba algún cuento, me preguntó, papá, ¿tú crees en Dios? Y en ese momento me quedé un poco paralizado, pero le respondí lo siguiente. Si pudiera juntar todo el amor que ha existido en la humanidad y que luego ampliaría a los otros seres vivos. Si pudiera juntar todo el amor que ha existido en la humanidad y que me ha hecho llegar hasta aquí, con lo cual hay una gran gratitud a mis predecesores. Juntar todo ese amor con el amor que actualmente existe en toda la humanidad, entre todos nosotros y cada uno en sus círculos más grandes o más pequeños. Es decir, que hay goce de ese amor, hay compasión, hay compromiso, hay perdón. Y si pudiéramos sumar el amor que ha existido, el amor que existe en toda la humanidad y el que estoy seguro que existirá, porque mañana seguiremos amando, mejor o peor, con miedos o sin miedos o con más o menos, pero seguiremos amando, estoy seguro. Y pasado mañana también. Y podríamos juntar esos 3 grandes amores y todo ese amor junto, a eso le llamaría Dios. Y creo que eso en aquel momento la convenció a ella, pero a mí también. Y eso es un poco lo que
lo que me ha inspirado. Y para acabar, por decir algo, yo, mis padrinos, la función del padrino en esa época era ser un poco garante de la espiritualidad, ¿no? Si los padres fallaban o por lo que fuere, ¿no? No ejercieron mucho, pero mis padrinos abrieron una escuela para paralíticos cerebrales, la primera escuela en España, mis tíos. Y yo de pequeño fui a ayudar a dar de comer a esos niños de mi misma edad. Y fue para mí un gozo increíble. Me lo pasé muy bien, yo dando de comer y riéndome con ellos y viviendo con ellos, sintiéndome con ellos. Ese goce, con el tiempo, lo convertí también en una profesión, y acabé montando una escuela, que aquí mis amigos también me ayudaron, una escuela para jóvenes con parálisis cerebral y nuevas tecnologías, con ese convencimiento, ¿no?, de su derecho a vivir y de gozar de la vida también, ¿no? Es decir, esas serían un poco mis fuentes de inspiración. Gracias, Tony. Pues gracias, Francesc, por tu testimonio. Y me gustaría preguntar, vamos acabando, después daremos apertura a las preguntas, pero me gustaría preguntarte, Josep María, como director de los trabajos de espiritualidad encarnada que se hacen en la formación transpersonal integrativa, ¿nos podrías comentar cuáles son los valores que los alumnos trabajan, ¿no? En este proceso? Igual mejor lo podéis explicar un poquitín de qué se trata. Y aquí veo, por ejemplo, a Sara Noro o a Pilar, que han tenido que batallar con eso y enfrentarse a lo que es ese proyecto. El proyecto, recuerdo idea entre tuya e idea también de Gaby, coordinador de la FTI, ¿no? Eso fue idea vuestra, el echar adelante estos proyectos, fue más idea tuya en cualquiera de los casos. Eh, bueno, de lo que se trata es de lo que hemos ido hablando, ¿no? Hacemos trabajo emocional, hacemos trabajo caracterial, trabajamos el cuerpo y tener una oportunidad de centrarnos en el aspecto espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos? Ese trabajo que estamos haciendo puede tener o esa centralidad en el ámbito espiritual, ¿no? Y han salido, a veces, cuando en la primera sesión de los proyectos es como un motor diésel, ¿no? Como un motor Perkins de los barcos de pesca, que el primer día arrancar el motor cuesta un esfuerzo enorme porque empezamos diciendo, buf, esto yo no sé por dónde tomarlo. Y empezamos hablando despacio, con calma, poniéndonos de acuerdo en qué entendemos por espiritualidad, ¿no? Porque no necesariamente entendemos lo mismo y a veces ni siquiera en los últimos años nos hemos planteado el aspecto de la espiritualidad, ¿no? Aspecto que, como bien sabéis, los que habéis hecho también proceso de micros, sale como una dimensión específica en las bitácoras que intentamos recopilar qué cambios estáis observando en las bitácoras. Y en los proyectos de la FTI, lo que intentamos ver es cómo proyectamos ese crecimiento en algo práctico. Y ahí hay elementos preciosos, desde alguien que entrevista a sus abuelos y le pregunta a su abuela cómo era su vida religiosa, qué es lo que representó para ella, qué es lo que le ayudó a mantenerla. Y vemos pues que la nieta que está haciendo la FTI entiende y se emociona también con el relato de los propios abuelos, o ese ejemplo también de alguien que atiende a una de las entrevistas porque hacemos sesiones de seguimiento y la sesión la hace desde la cama de un hospital de una persona sin techo, que ha quedado sin techo por la adicción al consumo de drogas y que ese es parte de su proyecto, ¿no? Su proyecto es acompañar a esta persona desde su trabajo personal, ayudando y proyectándolo en el trabajo de la otra persona. Aspectos prácticos, aspectos concretos, alguien que nos comparte, pues como enfermera de quirófano, cómo se dedica al trabajo también desde esta visión que va más allá de la técnica y de esta visión de lo espiritual, o alguien que
ha contactado con la energía Kundalini, es decir, muchísimas formas de verlo. Y yo, tal como veo los proyectos, es como ir abriendo poco a poco algo que está un poquito cerrado y que vamos dando y abriendo caminos y posibilidades de poderlo explicar, contrastar con las personas del grupo y exponer al final, después de una reflexión que se ha dado a lo largo de todo el curso. Muchas gracias, José María. Em, Hay una pregunta en el chat, dice, me interesa mucho su punto de vista, es de Paula Ferreira, me interesa mucho su punto de vista en relación a las nuevas tecnologías, esta hiperconectividad, pero que también puede ser una dualidad de separación. ¿Qué reflexión pueden hacer al respecto? Quizá, Carlas, puedes contestarla. Sí, mm, yo creo que hay un movimiento, una dinámica humana planetaria de interconexión cada vez más grande, ¿no? Recuerdo que había un teólogo que nosotros estudiamos en algún momento, que era Teilhard de Chardin, ¿no? Que decía que hay una evolución hacia la creación de una conciencia colectiva, de una humanidad integrada, ¿no? Hay una evolución hacia una conciencia colectiva, ¿no? Hacia un sentimiento de pertenencia a la humanidad entera, ¿sí? Eh, Realmente es una opción de fe, ¿no? Tal como está el mundo actualmente, ¿no? Eh, Afirmar científicamente como él hacía, pero además tener fe y convicción en que esto forma parte de la evolución humana, ¿no? Y del desarrollo de la humanidad en un sentido positivo. Y es una fe y una confianza que yo comparto, en la que quiero participar. Sin duda que las nuevas tecnologías aceleran este proceso, ¿no? Pero paradójicamente, en los momentos actuales también están provocando una fuerte individualización en el sentido negativo del término. Hay muchas veces que muchas personas, millones de personas, paradójicamente a través de las redes, de su inserción en las redes, lo que hacen es que se aíslan o se individualizan o aumentan todavía mucho más su individualismo o consumos compulsivos, obsesivos, compartidos con determinados grupos de personas, cosa que no tiene nada que ver con la colectivización de la humanidad. No todo lo que se comparte genera colectividad humana, ¿no? A veces al revés, ¿no? Fragmenta la humanidad entre miles o millones de egoísmos, ¿no? Entonces yo veo esta paradoja, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías aceleran ese proceso de humanidad entera, ¿no? Pero a la vez, paradójicamente, y eso depende mucho de quién tiene el poder sobre ellas, ¿no? Ah, y del uso que hacemos, de la educación que podamos tener y la cultura que se pueda generar en torno a esas redes, verdaderamente pues pueden ser un factor de aceleración de la conciencia colectiva y humana y de la interacción, pero también a la vez pueden ser un factor de multiplicación de los aislamientos, de los individualismos, de consumismos corporativos, sectarios, grupales, que nada tienen que ver con una conciencia colectiva, ¿no? Pueden ser un canal de transmisión de los mejores mensajes y solidaridades y a la vez un canal de transmisión de los peores mensajes, ¿no? De los más reaccionarios, de los más fascistas y de los más destructivos. Totalmente de acuerdo, Carlos. O sea, realmente la tecnología es el gran reto también del futuro, ¿no? ¿Seremos capaces de tener la conciencia suficiente o la apertura de corazón suficiente para poder manejar, digamos, un monstruo que tanto nos puede ayudar a la globalización como nos puede impedir? Esta es una pregunta que está en el aire. Tony, si me permite, con el proyecto transpersonal, he buscado ahora algunos de los trabajos y he encontrado uno de Joan Trilla, un compañero de la promoción del año pasado, que también a recomendación de su terapeuta escribió una canción, ¿no? Y os voy a leer un trocito de esa canción que también ilustra lo que es ese trabajo, ese proyecto transpersonal, ¿no? No la leeré toda, está en catalán, si acaso la leo en catalán porque creo que
es poesía y es difícil traducir. Y, y es más larga, pero os leeré un trocito si acaso Zaira o alguien ya luego la intentó traducir. Dice, es una canción dedicada a sus abuelos y les dice, ara ens toca ser lliures, poder viure en pau i sou sempre amb nosaltres i amb les que vindran. La vida continua, sou els ulls dels infants amb la mirada neta, un nou cor bategant. Avi, avui t'he somiat. Era estrany. Em somreies, però ja no em feia mal. Àvia, ara puc deixar de patir. Deixo enrere el dolor. La vida queda en mí. Bueno, es una canción más larga, pero es esa visión de trascendencia, ¿no? El nieto, la canción, los abuelos, tiene que ver con que tengamos la capacidad de dejar crecer y compartir lo que sale de nosotros. Gracias, José María. Hay una pregunta de Natalia Suárez, pero yo no la acabo de entender. Pasamos ahora al Josep Asunción. ¿Cuál es el matiz distinto que puede aportar el trabajo transpersonal en la acción social respecto a otros enfoques que no consideran esta dimensión? Sobre todo pienso ahora en Carlas, que ha estado al frente en lo político. Pues mira, Tony, gracias porque yo, leyendo ahora en el chat la pregunta de Natalia y ahora la que tú has mencionado de Josep, y yo antes escuchándoos y entrando en el diálogo con estas preguntas, me imaginaba el encuentro tradicional entre discípulo o discípula y el maestro o la maestra, ¿no? Diciendo, maestro o maestra, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la iluminación, ¿no? Y la respuesta del maestro o de la maestra que le dice, mira, ayuda a alguien, mejora el mundo que te rodea y después vuelves y hablamos de la iluminación, ¿no? Sería para mí la respuesta del maestro o de la maestra. Es decir, vamos a hablar de tu iluminación o de tu transformación transpersonal a partir de una determinada práctica real y concreta del amor y la solidaridad, no desde el ensimismamiento, ¿no? Entonces, en este sentido que ahora apuntaba, si dejamos aparte prácticas sectarias o autorreferenciales o fantasiosas, ¿no? Que hay muchas desgraciadamente, eh, las distintas experiencias que verdaderamente pueden llevar a una conciencia espiritual o transpersonal, necesariamente, sea cual sea la escuela o la tradición o la metodología, yo creo que todas pasan necesariamente por trascender el propio ego, ¿no? Transpersonales en el sentido de trascender el propio ego, desapegarse del propio ego para poder compartir un campo vivencial transpersonal más amplio, más allá de mi identidad o de mi deseo estrictamente, ¿no? Para compartir un campo vital o experiencial más comunitario. Por tanto, es esta síntesis entre lo social o lo espiritual que me lleva a una experiencia social de relación. Claudio Naranjo hablaba de la terapia Gestalt como terapia de la relación, ¿no? Del encuentro, del contacto, ¿no? Pues una experiencia social de relación orientada al bien común y bien distinta, y por ahí va, yo creo un poco también lo que planteaba Natalia, bien distinta a lo que es el aparente altruismo para mayor gloria de mi ego como ayudador, ¿no? Yo creo que ella hablaba de cómo a veces el ayudar la distrae de la búsqueda espiritual, ¿no? Yo creo que cuando hay una ayuda verdaderamente compasiva, amorosa, solidaria, ¿no? Y a la vez con conciencia, ahí se encuentra la búsqueda espiritual y la búsqueda personal. Y lo digo por experiencia, para mí mismo, eh, sin duda esta búsqueda de la interacción entre lo social y lo personal y la práctica de lo social es algo que me interpela mucho desde el punto de vista de mi carácter, ¿sí? De lo que es mi personalidad egoica, porque fácilmente para mí el entrar en lo social, en lo político, en la ayuda, en la solidaridad, puede ser muy fácilmente, si yo no pongo conciencia, transformado en mí como algo verdaderamente egoico, egocéntrico y para mayor gloria de mi vanidad y de mi ego, ¿no?
Es decir, no es lo mismo la solidaridad, el amor, la compasión verdadera hacia el otro, que utilizar al otro ayudándole, ¿no? Para tu vanidad o para tu ego, ¿no? Para mayor gloria de tu ego. Sí, claro. Clarito. Y al hilo de lo que comentas, Carlas, también recuerdo cuando trabajas o has tenido alguna experiencia de trabajo en situación de conflicto bélico o en una situación, se genera desde el otro lado, desde aquí, una especie de admiración Claro. que te puede hacer caer en una vanidad absurda, ¿no? Es Porque, adictiva perdón, y que puede ser adictiva, sí, sí. sí, entonces el reto es superar esa vanidad, es decir, cuando intervienes en situaciones, a pesar del esfuerzo que pueda haber o no, realmente hay una ganancia en crecimiento personal difícil de medir, ¿no? En ese intercambio. De hecho, a veces habría que transformar o cambiar la palabra ayudar a para intercambiar, ¿no? Es decir, lo que estás haciendo conmigo, lo que yo hago contigo y sobre todo, meter en un cajón, cerrarlo a dos vueltas de llave, la vanidad, ¿no? Lo que supone del autobombo, el considerarse, el haber hecho algo que tiene una relevancia especial, ¿no? La relevancia debe venir dada desde fuera, desde el universo, ¿no? No desde uno mismo. Estáis hablando de un concepto que Sogyal Trungpa, que estuvo en este lama, que fruto de la diáspora, digamos, tibetana, fue de los primeros a llegar a Estados Unidos y que estuvo en la fundación de la psicología transpersonal. En ese grupo que estaba Grof, bueno, Claudio evidentemente estaba casi como predecesor, y él acuñó el término materialismo espiritual, ¿no? Porque él lo vio, como un consumismo, decía, sí, estas personas que no hacen más que ir a charlas y que hacen muchas postraciones, pero que en realidad lo que están haciendo es engrosar su ego espiritual. ¿Eh? Y claro, que esto es una dificultad dentro del proceso transpersonal, ¿no? Porque quizá lo que decía es de la vanidad o incluso o el orgullo. Qué difícil es cuando uno está trabajando, digamos, el compromiso con lo espiritual, ¿no? Para personalidades precisamente la especialidad es una autoobservación engrandecida que no caigan en cuánto humilde soy, ¿no? Claudio hablaba de la dificultad en el caso del orgullo, porque tenía un compañero en mi formación que es el que le llamaba la humildad visa oro, ¿no? Que cuando uno es capaz de ponerse humilde de verdad y que es una vivencia interna, pero el ego, pum, va y atrapa la experiencia y la pone en el bolsillo de lo egoico. Dice Antonio Sepe. A ver, en esta línea bueno, no podemos olvidar recibir. Vale. Antonio dice, hay un momento en que la paz interna y la expansión del corazón que busca la espiritualidad acaban siendo un obstáculo para conectar con la fuerza de la indignación que genera movimientos sociales de cambio político. ¿Es una pregunta? Yo creo que sí, que a veces esto puede pasar. A veces el ensimismamiento espiritualista, ¿no? Entendido como un consumo de productos espirituales o de crecimiento personal, puede crearme la ilusión, el autoengaño de que en mí puede haber una evolución que no es solidaria, ¿no? Eh, Esto puede pasar, pero bueno, a la vez también la ceguera a veces de estar en lo social eh, sin tomar conciencia, ¿no? Ni responsabilidad de uno mismo, también es un problema real que a veces acaba llevando al traste algunos proyectos sociales, ¿no? Porque quedan invadidos por los egos, ¿no? De algunos de sus participantes, ¿no? Entonces, se trata de tener esa doble conciencia, ¿no? Y esa doble mirada que yo creo que al final es una, ¿no? Hablamos de doble mirada, de doble enfoque, de doble experiencia, de doble conciencia, pero para mí es una sola, ¿no? Porque yo estoy en el mundo, estoy en la comunidad.
Por lo tanto, es eh, tomar conciencia de mí en la comunidad y de la comunidad en mí, ¿no? Lo que decía Francesc, ¿no? Yo soy el producto de algo colectivo y comunitario, ¿no? Entonces, volver a esa conciencia sabiendo que formo parte de eso, ¿no? Y que la solidaridad es también crear las condiciones materiales, colectivas, compartidas, comunitarias, que van a favorecer el desarrollo humano más pleno de cada uno, ¿no? Entonces, para mí no hay disociación. Perdona, a lo que estás diciendo, Carlas, para mí hay dos preguntas muy esenciales que me ayudan a aterrizar mi actuación solidaria, comprometida con el entorno, con las personas y con el ecosistema que me sustenta la vida. Y son dos preguntas que en principio son fáciles, pero si me entretengo en ellas, me dan muchas pistas. La primera es de quién dependo para vivir. Y la segunda es de qué dependo para vivir. El agua que bebo, ¿de dónde viene? ¿Quién la trata? ¿Quién la comercializa? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se limpia ese agua? ¿Cómo me llega a mi casa? ¿Cuántas personas trabajan para que el agua llegue a mi grifo? ¿Qué respeto debo tener para eso, para el agua y para las personas que lo trabajan? Pero quien dice el agua, pues dice el café y el cacao que viene de Brasil después de una sequía y que el campesino no lo cobra y que la industria occidental, la tal, y que nosotros consumimos cada día sí, día también. ¿No? De qué y de quién dependo para vivir. Y eso me lleva a salir a la calle y a saludar al barrendero y ayudarle con un movimiento sencillo para que la basura que me recoge le sea más fácil, porque me la recoge cada día, ¿no? Se lleva lo peor de mí. Pues le voy a tratar con mucha simpatía a este hombre, porque se lleva lo peor de mí. Lo veo cada día. Pero es que resulta que hablando con él, me llega un retorno de esa amistosidad que a mí me satisface. Pero quien dice el barrendero que pasa por mi casa será el político que defiende según qué ideas o será la corporación que defiende según qué intereses. Es decir, desde lo micro, la respuesta de quién y de qué dependo es desde cuando salgo a la calle hasta el partido que voto. Gracias. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, así que vamos a ir cerrando. Em, bueno, se ha hablado de compasión, se ha hablado de inclusión, se ha hablado de coherencia, de respeto por la naturaleza, de cooperación, de solidaridad, de bien común, de ecologismo, de respeto, de una serie de valores, seguro que hay más, ¿no? Pero que hemos tocado. O sea, os agradezco mucho la sinceridad con la que habéis hablado, pero sobre todo se ha hablado de cómo se implementan estos valores, porque lo importante es la práctica. Me voy a despedir con una de las frases que hemos comentado aquí y que me parece que eh, está apuntando, está poniendo el dedo en la llaga, que es una espiritualidad práctica que se manifiesta por las obras. Ojalá que os haya inspirado a replantearse, a cuestionarse, a preguntarse qué estoy haciendo yo con mi sistema de creencias, con mi espiritualidad a nivel social. También os quería, antes de cerrar, os quiero recordar que la formación transpersonal integrativa aún tiene las inscripciones abiertas, que se puede hasta enero, y que en todo caso os ponéis en contacto con el CERCLA y os haremos a través de una entrevista. Vamos a ver las opciones para entrar en el curso. Pues nada más, muy, muy agradecido a todos los asistentes y también a vosotros. Me ha encantado teneros y tener una charla en común, como cuando estamos juntos y hablamos de cosas profundas y cosas no tan profundas, pero que somos capaces de por lo menos verlo de una forma transparente. Gracias a todos y nos vemos. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.